Bien, ahora vamos a empezar con el último video de dolor, el videoexamen número 4. Y en este caso empezaremos recordando lo que son los AINES, por sus siglas medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los cuales tienen la función de reducir la fiebre, la inflamación y en general poder aliviar el dolor. Como ejemplos de AINES hablamos acerca de la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno, por mencionar algunos. También tienen ellos ciertas precauciones a la hora de suministrar estos medicamentos debido a que pues, son de venta libre. Eso quiere decir que no se necesita una receta específica o un tratamiento específico para poderse vender hacia el público. Dentro de todo eso tenemos lo que son los parches. En el caso de un parche se refiere a, como su nombre lo indica, pues a un parche directamente que se coloca sobre la piel, el cual contiene el fármaco y este va a actuar de una forma transdérmica. Por ejemplo, el parche de diclofenaco, que se aplican usualmente 2 veces al día y generalmente cada 12 horas. Generalmente los parches se utilizan para tratar problemas como por ejemplo esguinces de clase leve, algunas torceduras, algunos moretones o simplemente problemas en la piel. De este problema va a derivar qué tipo de fármaco o parche va a utilizar, debido a que hay parches de AINES y por ende de cada AINE hay su propio parche respectivo. Entonces, debido al parche que se vaya a usar, es el tipo de tratamiento o el tratamiento que vamos a usar contra la afección dada de forma subdérmica. Por otro lado, tenemos lo que son los analgésicos. Hablando de este tipo de fármacos, pues básicamente son medicinas que se encargan de reducir, aliviar dolores en general. Podría ser de cabeza, dolores musculares, dolores artríticos o simplemente otro tipo de achaques o dolores provenientes de diferentes causas. Debido a que son tratantes de dolor, y el dolor se puede dar en diferentes causas, como dije anteriormente, es que existen diferentes tipos de analgésicos y pues cada uno tiene sus ventajas y también sus riesgos, como cualquier otro fármaco. Algunos pueden responder mejor, algunos pueden responder de una forma un poco más leve o casi nula, y esto va a depender. También, al igual que los AINES, se trata de medicamentos que se venden sin receta y generalmente se van a clasificar en dos tipos principales de analgésicos, lo que viene siendo, por ejemplo, los opioides y los opiáceos, por ejemplo, o analgésicos mayores, y los opioides menores, como por ejemplo el tramadol, o los analgésicos periféricos, como por ejemplo la paraminofenoles o los derivados del ácido propiónico. Hablando únicamente de los opiácidos y opioides, son un grupo de fármacos que se utilizan principalmente para el tratamiento de dolores de gran intensidad o mucha persistencia, algo así como dolores crónicos, como por ejemplo también dolores postoperatorios y oncológicos. Estos fármacos, al ser opiáceos, son de tipo naturales, tales como la morfina, y otros pueden llegar a ser sintéticos, los cuales son los opioides, como por ejemplo el fentanilo. Estos fármacos actúan sobre los receptores opioides de las neuronas del sistema nervioso, lo cual emula el poder analgésico de los opiáceos endógenos. Dentro de ese grupo también encontramos los opiáceos de baja potencia, que como su nombre lo indica, pues básicamente es lo mismo, pero pues con un poder menos, con una potencia analgésica menor en cuanto al efecto en el sistema nervioso central. Los opioides menores, como por ejemplo el tramadol es un analgésico que alivia el dolor actuando sobre el sistema nervioso, ejerciendo su acción analgésica sobre un mecanismo dual. Los analgésicos periféricos constituyen una familia heterogénea de fármacos y generalmente se presentan a la vez una actividad analgésica o antipirética. Incluso hay algunos que poseen la capacidad de ser antiinflamatorios. Por otro lado, hablaremos acerca de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia, conceptos similares pero diferentes. La farmacocinética se puede definir como los efectos del organismo sobre el fármaco, básicamente al movimiento de los medicamentos hacia el interior, a través del organismo y hacia el exterior de este, es decir, en su curso temporal dentro del cuerpo. Y de esto se desprenden 5 fases, lo cual es la absorción, biodisponibilidad, distribución, metabolismo y lo que es la excreción. Mientras que la farmacodinamia o dinámica
es descrita como los efectos del fármaco sobre el organismo, o sea, cómo es que el fármaco va a actuar dentro del organismo, estudiando así la unión de los receptores, efectos post-receptor y las interacciones químicas del cuerpo. Hablando de la absorción, esta va a depender de sus propiedades físico-químicas, su formulación y desde luego su vía de administración, debido a que puede ser oral, sublingual, rectal o parenteral, tópica o inhalatoria. Dependiendo de esta vía de administración va a ser también la forma en que se va a absorber. Am, Esto puede ser por medio de la difusión pasiva facilitada o el transporte activo y por último la pinocitosis. Por parte de lo que es la biodisponibilidad, se puede definir como biodisponibilidad al grado y la velocidad con la que una forma activa, o sea, el fármaco o uno de sus metabolitos, accede a la circulación y alcanza de esta manera su lugar de acción. Esto va a depender de gran medida de las propiedades de la forma del fármaco y también depende de su diseño y fabricación. Tenemos también, por ejemplo, lo que es la distribución. Y esto hace referencia a que una vez que el fármaco logra penetrar en la circulación sistémica, se va a distribuir entre los tejidos corporales. Esta distribución no siempre es de forma igual o de una manera uniforme, debido a la diferencia de la perfusión de la sangre y de la fijación de los tejidos. Por ende, la velocidad de acceso de un fármaco de un tejido va a depender de la velocidad del flujo sanguíneo hacia dicho tejido. Esto hace referencia a que en diferentes tejidos va a entrar en diferente tiempo o actuar de diferente tiempo respecto a uno con otro. También tenemos lo que es el metabolismo del fármaco, donde el hígado va a ser el principal sitio donde se va a metabolizar. Estos pueden ser metabolizados por medio de la oxidación, la reducción, la hidrólisis, hidratación, la congelación y la isomerización de un fármaco, dependiendo de cuál va a ser el caso, y esto va a facilitar pues su excreción. Finalmente, la excreción se da por medio de los riñones. Son los órganos principales para excretar este tipo de sustancias hidrosolubles y por medio también del sistema biliar, el cual colabora en la excreción de este fármaco siempre y cuando no sea reabsorbido a partir del tubo digestivo. Ahora hablando de dosis, el concepto de dosis se puede definir como una cantidad de medicamento que contiene una medida exacta del principio activo, o sea, del fármaco, lo importante para poder hacer que éste sea eficaz, efectivo y también seguro para el paciente, y que resuelva el problema de salud para el que ha estado indicado, pues para el que ha sido recetado. Una dosis en el diccionario se puede definir como una cantidad de medicamento que hay que administrar para producir este efecto deseado. Evidentemente, cada medicamento, incluyendo si es de la misma categoría, debe de tener una dosis específica, precisamente por sus propiedades bioquímicas, las cuales pueden llevar a tener compuestos que afecten de diferente forma al organismo, y esto hará que produzca una respuesta distinta en el paciente. Por ello mismo es que hay fármacos que están contraescritos o no son recomendados para todos los pacientes debido a que hay alguna composición química la cual no sea la mejor opción o simplemente hay opciones mejores en el mercado las cuales pueden hacer una mejor función y aliviar de una mejor forma al paciente. Ahora tenemos un poquito acerca de los antidepresivos. Se trata de medicinas que receta un médico precisamente pues para tratar lo que su nombre dice, que es la depresión. Estos ayudan a mejorar un poco la forma en que el cerebro utiliza las sustancias químicas provenientes de forma natural y pueden tardar pues en hacer un poquito de efecto. Aparte de esto, bueno, afectan también a lo que es el estado de ánimo, inclusive lo que es la ansiedad. En algunos casos también ayudan para el dolor y la dificultad para dormir. Los antidepresivos utilizan o ayudan a equilibrar las sustancias químicas del cerebro, lo cual ayuda, como dije, a mejorar el humor, la concentración y pues también el sueño. Aunque, como dije, también son un poco tardadas, puesto que tardan incluso semanas para poder hacer un efecto pleno, aproximadamente entre unas 4 a 6. Entre los antidepresivos más comunes recetados podemos encontrar lo que es la fluoxetina, el citalopram, la sertralina, paroxetina y el escitalopram.
También se puede encontrar lo que es el bupropión, lo cual actúa de manera diferente que los antidepresivos normales y trata también el trastorno afectivo estacional. Inclusive puede llegar a ayudar a dejar de fumar. Encontramos también efectos secundarios en este tipo de medicamentos como lo que puede ser náuseas, vómitos, la diarrea, problemas sexuales, el aumento de peso y también incluso la somnolencia. Ahora hablaremos también de los fármacos anticonvulsivantes. Estos son drogas que provienen y estabilizan también mecanismos del sistema nervioso para impedir que se desencadenen los desórdenes propios de los estados epilépticos. Esto quiere decir que evitará que se hagan o se propicien las convulsiones en todas sus formas. Las convulsiones prácticamente son grandes descargas eléctricas entre las neuronas que van a realizar espasmos en todo el cuerpo. Hay diversos tipos de antipilépticos o anticonvulsionantes, como por ejemplo el ácido valproico, la carbamazepina, fenitonina y algunos de la nueva generación como la levomotrigina y el felbamato. En general, estos se utilizan junto a otros tratamientos o tratamientos combinados y establecidos pues para cada paciente, algo un poco especializado. Para estos pacientes es importante acudir al médico con frecuencia para vigilar que este tratamiento sigue siendo efectivo y vigilar detenidamente el régimen de la administración de estos fármacos, además de las manifestaciones clínicas, si es que ha mejorado o ha empeorado el caso por el cual el paciente ha sido dado en el tratamiento. También tiene ciertos efectos adversos como podría ser manifestaciones dermatológicas, intolerancia gástrica, el aumento del peso, caída de pelo y deterioro de la función del hígado. Inclusive puede haber una inflamación del páncreas o el deterioro de la función de la médula ósea. Por ejemplo, uno de los anticonvulsionantes más utilizados puede ser el clobazam, la rufinamina, el topiramato y el valproato, por mencionar algunos ejemplos. También tenemos, por ejemplo, lo que es la capsaicina. La capsaicina es un componente o ingrediente que se encuentra en diferentes tipos de chiles, generalmente los más picantes, como por ejemplo los chiles de cayena. La capsaicina se utiliza específicamente en el tema de la farmacología para poder ayudar a aliviar el dolor. Esta actúa estimulando primero y reduciendo después la intensidad de las señales de dolor en el cuerpo. Y aunque el dolor puede aumentar al inicio, suele disminuir después de la primera aplicación. También la misma capsaicina estimula la liberación del compuesto, el cual se cree que tiene una participación en la comunicación del dolor entre los nervios de la médula espinal y las demás partes del cuerpo. Por eso es que está usada de una forma tópica. Esto quiere decir que se aplica en forma, por ejemplo, de crema o de gel, de loción o de una pomada, la cual puede ser usada, como dije, para aliviar el dolor. Por ejemplo, está medicada para los trastornos de dolor, problemas del sistema nervioso como una neuropatía, dolores de cabeza en racimo, problemas articulares como la osteoartritis, entre paréntesis lo que es la artrosis y artritis reumatoide, y inclusive para algunas llagas en la boca debido a alguna quimioterapia o radiación. Esto se puede aplicar, o sea, la capsaicina se puede aplicar hasta unas 4 veces al día. Y como dije al inicio, puede experimentar una sensación como de ardor o de picazón, pero pues simplemente es al instante. Después de esto empezará a disminuir el dolor de una forma gradual. Esta está disponible bajo una receta y generalmente viene en un parche cutáneo también. Se utiliza el parche cutáneo para poder tratar el dolor nervioso, por ejemplo en el tema de una neuralgia, si es que es posible. Tiene también sus contraindicaciones, como por ejemplo no aplicar una capsaicina tópica en la piel agrietada, cortada, infectada o cubierta con cierto salpullido, debido a que va a haber una reacción adversa ante esta sustancia. Generalmente se aplica en pequeñas cantidades tanto de ungüento como crema. Y no se recomienda utilizar la capsaicina en los pliegues de la piel. Ahora hablaremos un poco acerca de lo que es la cafeína. Esta es una sustancia amarga que se encuentra naturalmente en distintas plantas, pero principalmente se encuentra en lo que son los granos de café y las hojas de té. Existe también la cafeína sintética, la cual se añade en algunos medicamentos y suplementos, como por ejemplo aquellos utilizados en el gimnasio o algunas bebidas como por ejemplo las energetizantes, donde se utiliza mucho lo que es la cafeína.
También se añaden algunos analgésicos o medicamentos para el resfrío y medicamentos de venta libre que pues contienen este tipo de cafeínas sintéticas. La mayoría de la cafeína se consume en personas que proviene generalmente de las bebidas, como por ejemplo el café, café americano y sus variantes. Y evidentemente, al ser una enorme variedad de bebidas en las que se puede encontrar, pues también varía mucho la cantidad en la cual se puede encontrar esta sustancia. Por ejemplo, una taza de café de aproximadamente 8 onzas puede contener entre 95 a 200 miligramos de cafeína. Una lata, por ejemplo, de Coca-Cola de igual unas 12 onzas aproximadamente puede llegar a tener entre 35 y 45 miligramos. Y generalmente las bebidas energetizantes, que pueden ser aproximadamente de unos 450 mililitros, pueden llegar a darnos incluso hasta 150 miligramos de cafeína. Por ejemplo, en algunos suplementos alimenticios o suplementos deportivos, la dosis puede ser desde los 110 miligramos hasta los 500 miligramos de cafeína en el caso de los suplementos deportivos más poderosos. Los efectos de la cafeína en el cuerpo es básicamente que estimulan el sistema nervioso central, lo que puede hacer que se perciba una sensación de que esté uno más despierto y le dé un impulso de energía momentáneo. También es un diurético, lo que significa que puede ayudar al cuerpo a deshacerse del agua y la sal extra al poder orinar más. También ayuda a la liberación del ácido del estómago, lo que puede llegar a ser pues contraproducente debido a que puede llegar a producir cierta acidez o malestar estomacal. Sus desventajas también es que puede llegar a aumentar la presión arterial y puede incluso interferir con la absorción de calcio en el cuerpo. La cafeína alcanza su pico máximo aproximadamente entre 50 a una hora de haber sido consumida, pero generalmente empieza a hacer el efecto a los 10 minutos o 15 minutos de haberla ingerido, aunque como dije el pico máximo es entre una hora de haberla consumido. Los efectos secundarios de esta sustancia, evidentemente al consumirla demasiado, es inquietud y temblores, insomnio, dolores de cabeza, algunos mareos, una taquicardia, perdón, una deshidratación. Incluso puede llegar a percibirse ansiedad y en algunos casos la dependencia, cuando ya es suministrada de una forma constante, se puede llegar a volver un poco una adicción. No es dañino consumir cafeína siempre y cuando no se excedan aproximadamente los 400 miligramos de cafeína al día. Si esto ocurre, evidentemente empezará a haber demasiada cafeína, la cual puede causar los anteriores problemas de salud dichos y enlistados. Las bebidas energéticas pueden llegar a ser un problema, debido a que estas son las que mayor vienen con contenido de cafeína, y generalmente no se sacia una persona consumiendo solamente una, sino llega a poder ser el caso de que puedan consumir hasta dos bebidas energizantes, la cual ya puede ser contraproducente. Y eso sin contar las demás fuentes de cafeína que pueda llegar a consumir esa persona a lo largo del día. Ahora hablamos un poco acerca de los antihistamínicos. Bueno, los antihistamínicos se dan precisamente para las alergias o las reacciones alérgicas, las cuales las alergias pues básicamente son una respuesta inmunológica o una reacción a sustancias ya sea químicas o físicas, llamadas también pues alérgenos, lo cual pues van a hacer una reacción al cuerpo. Esta respuesta inmunológica puede ser muy sensible o hipersensible y es cuando se da una alergia tal cual, como por ejemplo alergia a cierto tipo de alimentos o incluso hay personas que presentan alergia al sol. Cuando el sistema inmunológico puede detectar un alérgeno, pone en marcha esta respuesta. Se liberan químicos por medio de las células blancas, llamados histaminas, los cuales causan precisamente los síntomas de una alergia. Y precisamente ahí es donde entra la acción de los antihistamínicos, los cuales son pues medicamentos que tratan los síntomas de las alergias bloqueando el efecto de la histamina en exceso. Los antihistamínicos vienen en forma pues de píldoras, tabletas masticables, cápsulas, líquidos y gotas pues para los ojos. Que también hay algunas presentaciones las cuales los incluyen como inyectables y se pueden adquirir pues en varios lados. Los antihistamínicos pueden ayudar a disminuir los síntomas de la alergia, los cuales pueden venir en lo que viene siendo la congestión, como por ejemplo la secreción nasal, estornudos o la picazón, la urticaria o erupciones cutáneas,
picazón y la secreción de los ojos, y también para tratar lo que es la hinchazón de las vías nasales. El tratamiento, a la par también de los antihistamínicos, se pueden llegar a utilizar los corticosteroides, los cuales pues también le pueden ayudar a aliviar los síntomas, suprimiendo la inflamación relacionada con las alergias. Igual vienen en presentaciones como de atomizadores nasales o inhaladores, también en gotas para los ojos, píldoras y pues también cremas para la piel. Todo esto para poder suprimir la histamina. Como dije, es una sustancia producida por células blancas para dar una respuesta al, a algún alérgeno, tipo químico, físico, biológico. Ahora hablaremos un poco acerca de qué son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos que pueden disminuir la excitación neuronal y que tienen un efecto antipilético, ansiolítico, hipnótico y también como un relajante muscular. Se utilizan generalmente como un tratamiento ante la ansiedad generalizada, ante el insomnio, ante algunas fobias, ante trastornos como por ejemplo el obsesivo compulsivo, trastornos afectivos o incluso la esquizofrenia, incluso para ciertas urgencias psiquiátricas como la agitación psicomotriz. Dependiendo de la acción que se quiera obtener, el médico decidirá qué tipo de benzodiazepina elegir. Existen diferentes tipos de benzodiazepina, como por ejemplo la hidrosoluble y la liposoluble, de rápida o lenta absorción, de vida media, corta o ultracorta y de alta o de baja potencia. Tiene riesgos al igual que otros fármacos y al ser muy útiles y también son muy tolerables y muy seguros. Sin embargo, a pesar de estas características, las benzodiazepinas no están exentas de riesgo. Estos riesgos pueden llegar a incluir lo que es la somnolencia, las dificultades de atención, problemas de memoria y también las dificultades de concentración. Y si eso son a muy largos plazos, podrían llegar a aumentar el riesgo de la demencia, dependiendo del caso del paciente. Por otro lado, además de los efectos inmediatos de las benzodiazepinas, también puede haber un riesgo de dependencia, debido a que hay veces que por la producción de la inducción enzimática en el hígado se puede hacer una tolerancia y por ende una mayor necesidad de aumentar la dosis o simplemente equivocarse o interrumpir una mala administración del fármaco, lo cual puede llegar a aparecer después el síndrome de la abstinencia a las benzodiazepinas. Algunos de estos ejemplos con los que podemos encontrar las benzodiazepinas en el uso comercial, tenemos los siguientes nombres: el diazepam, bromazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam, mediazolam y cloridazepixido, además del alporazolam. Son algunos de los nombres con los que podemos encontrar las benzodiazepinas y el más conveniente o el más usado, mejor dicho, es el clonazepam y el diazepam. Y hablando del clonazepam, según la página de la Facultad de Medicina de la UNAM, se trata de un anticonvulsionante utilizado para los siguientes tipos de epilepsia: epilepsia crónica generalizada, como crisis miclocónicas, ausencias o un pequeño mal; la epilepsia crónica parcial, como por ejemplo crisis focales y complejas, o por ejemplo el síndrome de Lennox-Gastaut, la cual es una variante del pequeño mal. Para estos tipos de epilepsia es que se usa el clonazepam. Sus contraindicaciones es que se encuentra, pues, descartado en el caso de los pacientes con una historia de hipersensibilidad a las benzodiazepinas, y no se puede usar tampoco con pacientes que tengan problemas hepáticos ni con problemas o pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Hay que tener precauciones al momento de usar esta medicina, puesto que tampoco pueden usarlo pacientes con miastenia de gravis, coma o shock, ya que puede provocar una potencialización de la debilidad muscular. Es un fármaco de categoría o de clase de riesgo número D, lo cual lo coloca en un medicamento no apto para el embarazo y la lactancia, debido a que este sí puede atravesar la placenta y puede llegar a provocar problemas en el bebé, o mejor dicho, en el feto. También tiene reacciones secundarias adversas. Los efectos secundarios pueden ser frecuentes y afectan principalmente a la parte del sistema nervioso central. Generalmente solamente el 50% de los pacientes puede llegar a presentar estos efectos adversos, los cuales involucran lo que es la somnolencia, mareos, cefaleas, confusiones, depresión, incluso cambios en la libido, temblores, inconsciencia y náuseas, además de los vómitos.
Incluso puede venir acompañado con diarrea. Su dosis y vía de administración es oral y va a depender. Generalmente son 3 dosis iguales diarias y la dosis dependerá de la que el médico recete y recomiende. También vamos a hablar un poco acerca de lo que son los opioides. Los opioides o narcóticos se pueden utilizar con o sin medicamentos no opioides para poder tratar el dolor de tipo moderado a tipo intenso. A veces son una parte necesaria para un buen plan de alivio del dolor para los pacientes que generalmente sufren problemas o enfermedades que les causan demasiado dolor. Los opioides son una clase de drogas que incluyen a la droga ilegal, por ejemplo la heroína, y pueden ser también opioides sintéticos como por ejemplo el fentanilo o analgésicos que están disponibles de una forma legal y desde luego con una prescripción médica como la oxicodona o la hipocodona. También puede ser encontrados dentro de este tipo de medicamentos lo que viene siendo la codeína, la morfina y dentro de muchos otros. Son analgésicos pues seguros cuando se toman por un periodo de tiempo corto y siguiendo las indicaciones que el médico ha dado. Sin embargo, se pueden llegar a utilizar de una mala forma debido a que estos fármacos pueden llegar a producir un poco de euforia, por lo cual son utilizados de una manera inadecuada. Debido a que también en algunos casos los medicamentos en contra del dolor o analgésicos pueden llegar a interferir con otros tipos de tratamientos médicos, es necesario a fuerzas la prescripción de un médico, que éste sepa prescribir este tipo de medicamentos, prescribir también las dosis y desde luego poder llevar a cabo un buen plan de tratamiento para poder lograr eliminar o calmar el dolor en el paciente. De lo contrario, va a fracasar. Ahora hablaremos un poco acerca de lo que es la oxicodona o el clorhidrato de oxicodona. El clorhidrato de oxicodona se refiere a un medicamento que se usa principalmente para tratar dolores de tipo moderado a tipo grave. Está compuesto de morfina y se une con receptores de opioides del sistema nervioso central. El clorhidrato de oxicodona es un tipo de analgésico y de opiáceo, como lo hablamos hace unos momentos. La oxicodona también puede ser adictiva, y precisamente por eso es que hay que tener un control sobre este medicamento. No tomar de más si es que el médico no lo ha prescribido y tampoco tomar con frecuencia si tampoco se necesita. Debido a que es altamente adictivo, presenta un riesgo y por ello puede ser un problema para la salud muy grave. También puede ocasionar problemas de respiración graves o que pongan en riesgo la vida, especialmente durante las primeras 24 a 72 horas del tratamiento. Y en cualquier momento de que éste se incremente su dosis puede realmente representar un peligro para la vida del paciente. Es necesaria la supervisión de un médico para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso y que tampoco tenga que llevar al paciente a un riesgo indebido. Tomar algunos otros medicamentos con la oxicodona puede aumentar incluso también el riesgo de presentar algunos problemas respiratorios graves que pongan en riesgo la vida del paciente. También puede llegarlo a matar o si no es el caso puede llegar a caer en estado de sedación o de coma. Beber alcohol tampoco es recomendado al momento de tomar medicamentos con o sin receta médica debido a que puede llegar a tener problemas. No se recomienda beber alcohol ni tampoco tomar medicamentos con o sin receta médica que tengan alcohol o que se usen drogas ilícitas durante el tratamiento de este medicamento prescrito. La presentación de la oxicodona generalmente viene en una solución líquida irregular y como solución concentrada que contiene más oxicodona en cada mililitro de solución. Hay que asegurarse de saber si el médico recetó la solución regular o la concentrada, precisamente para evitar caer en confusiones y de dosis y que igualmente puedan poner en riesgo la vida del paciente. Hablando de un fármaco ya un poquito diferente para la función que tiene, tenemos lo que es la loperamida, la cual según la Facultad de Medicina está indicada en adultos en el control de procesos diarreicos provocados por bacterias, virus y algunos parásitos, así como el proceso diarreico crónico asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene contraindicaciones precisamente a las personas que sufren de hipersensibilidad a la loperamida, una insuficiencia hepática grave o suboclusión intestinal, colitis pseudomembranosa o colitis ulcerosa. Las precauciones generales incluyen que hay que reponer líquidos y electrolitos perdidos durante el proceso diarreico y en pacientes con insuficiencia hepática deberemos realizar un especial control clínico. La dosis y vía de administración es oral. En adultos y adolescentes
que tienen una diarrea aguda, se recomienda usar 4 miligramos después de la evacuación y continuar con 2 miligramos dependiendo del caso. En los niños generalmente se recomienda únicamente 2 miligramos 2 veces al día, esto de la edad de 6 hasta los 12 años. Ahora hablaremos un poco acerca de lo que son los cannabinoides. Los cannabinoides hacen referencia a todas aquellas sustancias químicas, generalmente artificiales y principalmente orgánicas o naturales, que pueden enlazar con los receptores cannabinoides del cuerpo y del cerebro, y que tienen efectos similares a los producidos debido a la planta de la cannabis sativa L. Se trata de un grupo de sustancias bastante amplio y diverso, y por ende puede ser clasificado de diferentes formas. Sin embargo, la más útil podría definirse como fitocannabinoides y también los endocannabinoides o cannabinoides sintéticos, cada uno con una descripción diferente y con una forma diferente de actuar dentro del cuerpo humano. Uno de los cannabinoides que actúan o más conocidos es el delta 9 tetrahidrocannabinadol, que es un ingrediente psicoactivo principal a la marihuana. Sin embargo, la medicina institucional se ha interesado últimamente por otros cannabinoides menos renombrados o poco conocidos. Entre los usos terapéuticos de los cannabinoides se menciona el tratamiento de dolor neuropático en pacientes terminales como por ejemplo los que están sufriendo cáncer, en vómitos inducidos por la quimioterapia y el síntoma de la espasticidad de la esclerosis múltiple. Simplemente son sustancias que nos van a ayudar a poder combatir el dolor y que desde luego que tienen tanto usos recreativos como por ejemplo usos médicos y para la curación de ciertas pues afecciones que causen mucho dolor, sobre todo prescritos principalmente para el tema del dolor. Hace rato hablamos un poco acerca de los antihistamínicos y vamos a hablar también algo que tiene un poquito que ver, que es el tema de los dextrometorfanos o del dextrometorfano tal cual. Este básicamente se va a dedicar principalmente a poder combatir la tos. Sus siglas son la DXM y a menudo es considerado un remedio. El dextrometorfano no trata de hecho la causa de la tos o puede acelerar la recuperación. Esto no lo hace, sino lo que hace es ofrecer un gran alivio al paciente, simplemente reduciendo la actividad de la parte del cerebro que provoca la tos. Este es posible suministrarlo junto a otro tipo de fármacos como por ejemplo los antihistamínicos, antilusivos, analgésicos y los descongestionantes. La forma en cómo se debe de tomar va a variar. Generalmente se solicita al médico que nos prescriba una receta en donde venga escrita la dosis. Generalmente no se da un tratamiento que dure más allá de 7 días, debido a que es lo que tardaría como máximo en desaparecer la tos. Si no, se trataría de otra cosa un poco más seria. Ahora hablemos un poquito acerca de lo que son los corticoides. Se ha hablado mucho acerca de los esteroides anabólicos, pero sin embargo también hay otro tipo de esteroides, los cuales son los corticoides. Estos pueden ser utilizados para tratar una variedad diferente de problemas. Realmente son medicinas bastante potentes y son muy similares a las hormonas que se producen dentro de las glándulas suprarrenales del cuerpo humano para combatir, por ejemplo, el estrés relacionado con enfermedades y traumatismos. Se encargan principalmente de reducir la inflamación y a la vez pueden afectar al sistema inmunitario. Las enfermedades que pueden llegar a tratarse con los corticoides, por ejemplo, puede ser el artritis, el asma, enfermedades autoinmunes como la lupus o la esclerosis múltiple, afecciones de la piel como por ejemplo el eczema, erupciones cutáneas y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, los corticoides, al ser bastante potentes, se tienen que tener mucho cuidado puesto que pueden llegar a causar diversos efectos secundarios. Inclusive pueden llegar a debilitar los huesos y causar ciertas cataratas. Por este motivo, se suele indicar por periodos muy cortos o lo más cortos posibles por parte del médico. Como dije anteriormente, al ser potentes puede llegar a causar efectos secundarios. Para poder prevenir estos efectos secundarios se debe elegir el corticoide adecuado, atendiendo también a la potencia del fármaco en concreto y también la dosis y la duración del tratamiento que se va a llevar a cabo. También incluye mucho la participación de la vía de administración del fármaco y debe de ser cuidado o muy cuidadoso con la administración de este tipo de fármacos.
En el caso de que llegue a fallar, puede darse algo llamado síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing aparece cuando el cuerpo posee demasiada hormona de cortisol a lo largo del tiempo, o sea, del estrés. Esto puede ser resultado de forma de tomar en exceso o una forma mala de administración de los corticosteroides por medio de la vía oral, o precisamente que el cuerpo produzca demasiado cortisol. El exceso de esta hormona, el cortisol, puede producir algunos de los signos distintivos del síndrome de Cushing, lo cual se caracteriza por tener una joroba de grasa entre los hombros, la cara redondeada y las estrías de color rosado o púrpura en la piel. También puede llegar a provocar hipertensión arterial, pérdida de masa ósea y en algunas ocasiones la diabetes tipo 2. Los tratamientos para el síndrome de Cushing también pueden normalizar los niveles del cortisol y poder mejorar los síntomas. Cuanto antes se inicie el tratamiento para este tipo de problemas, mayores serán las posibilidades de recuperación. Los signos y síntomas, por ejemplo, del síndrome de Cushing pueden variar dependiendo del tipo de exceso de cortisol o la cantidad de cortisol dentro del cuerpo. Los más comunes puede ser el aumento de peso y depósito de tejido adiposo, como dijimos anteriormente, alrededor de la sección media del cuerpo. Estrías gravídicas de color rosa o púrpura aparecientes en la parte de la piel, el abdomen, muslos e inclusive los brazos. También se puede tener piel fina y frágil, propensa a los hematomas. De hecho, los hematomas son muy comunes cuando se posee el síndrome de Cushing. Una cicatrización lenta de heridas o picaduras de insectos e infecciones, además de también la aparición de acné. Otros signos que puede llegar a presentar este problema es la fatiga intensa, la debilidad muscular, depresión, pérdida del control emocional, dolores de cabeza, infecciones, oscurecimiento de la piel y a veces en los niños el retraso en el crecimiento.